La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Barcelona, Edgarita, Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Robert, ¿qué tal? Muy bien, por aquí con Adriana Morelos y con todo el equipo. Adriana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Edgar? Ya, Muy bien, ¿cuánto tiempo y tal? Y la familia y esas cosas. Oye, ¿cómo habéis pensado en algo, en alguna posible solución de la noticia de la radio, la historia que nos tiene desvelados desde ayer? Voy a recordaros el caso también a los oyentes. Amparo empieza a trabajar en el despacho de Julio, la ha contratado para que ponga al día toda la documentación y el archivo de la familia, dijimos, pero es que no pasa del primer día, porque esa misma tarde, mientras está ordenando el papeleo, de repente oye algo en la radio que le hace salir de allí despavorida, inmediatamente huye y no vuelve. 900-100-800, ayer, en el ratito que le dedicamos a esto, yo creo que avanzamos mucho porque salieron todas estas pistas. En el capítulo anterior... ¿La noticia tiene que ver con Julio? La noticia tiene que ver con Julio, sí. Vale, el problema es genérico para toda la sociedad. Que igual que salió huyendo Amparo, si hubieran contratado a Adriana Morelos, ¿también saldría ella huyendo? Sí. No lo sé. Mira, Susana, por ejemplo, en YouTube pregunta, ¿la han contratado a propósito para que conozca algún secreto? No. La misma Susana pregunta, ¿pertenece a la misma familia y no lo sabían? En general no lo sabía ni ella ni... No, no pertenece a la misma familia. La noticia que sale por la radio es algo grave, es algo importante negativo. A ver, si ellas... No, venga, te voy a decir que no. ¿Está basado en hechos reales? Se han basado en algo, en un hecho real, pero la historia como tal no es real. Si en lugar de, en el enunciado de la historia, decir que Amparo se fue a trabajar al despacho de Julio, a hacer el archivo de la familia, dijéramos Amparo se fue a trabajar a la pescadería de Julio... No, la pescadería no serviría. ¿No serviría? No. ¿Amparo huye asustada? Sí. ¿Tiene algo que ver con algún caso que esté llevando Julio? ¿La noticia? Tiene que ver con la profesión de Julio, pero no es por un caso. Con la profesión de Julio sí, pero no es que esté llevando ningún caso. ¿Julio es abogado? Julio no es abogado. ¿Es notario? ¿Es notario? No, tampoco. ¿Y médico? Médico, tampoco. ¿Amparo cuando huye se lleva algo? No. ¿La noticia tiene que ver con algún desfalco? No. ¿Y con algún robo? Tampoco. ¿Julio ha cometido algún delito? No. ¿Vio algo que se asustó mucho porque Julio es un asesino? No. Se asustó mucho, pero no porque sea Julio un asesino. ¿Es policía? No es policía. ...900-100-800... os leemos también a través de las redes sociales. Veo que cada vez, y hoy parece que sí, que estamos emitiendo en... No sé si vamos a poder ver a los compañeros de Barcelona, pero estamos emitiendo en vídeo. Así que veo que hay como cierto ambientillo ahí en YouTube y que participa mucho. Y muchos oyentes que han dejado alguna preguntita a través de Twitter. Muchas preguntas interesantes. Y Patricia, que está en Girona, en el 900-100-800... Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Hola, Patri. Hola. ¿Qué tal? Pues bien, aquí... ¿Qué marcha llevan? No, la quinta. Ahora la quinta marcha. Para llevar un cuarto de hora despierto no está mal, ¿eh? No está mal. Acabamos de despertarnos. Y tú, Patricia, has dicho buenos días. Es decir, que tú también tienes ahora el día por delante. A mí me encanta madrugar. Vale. Sí. Pero aunque te encanta de madrugar... Porque hay menos menos gente estorbando. Sí, mucho menos ruido de fondo. Eres la primera en llamar a la radio. En la Antártida hay menos. Hombre, te llevas ya un número para el sorteo, que por cierto estamos dando números a todos los que estáis participando con estas historias, porque estamos probando a ver si podemos resolver. Ayer dije que era de resolverla pronto, a las 4:20, o de 3 semanas, y ahora ya casi que opto por la opción B.
Sí, ¿no? Sí. No hay de lo que término estoy- medio. Bueno, a ver, es posible que sí. A ver si Patricia, por ejemplo, nos sorprende. Patricia parece que está muy despierta. Sí. Venga, Patricia, Sí, sorpréndenos. me viene ¿Qué teoría o qué Yo- pregunta tienes sobre la historia? Como lo siento, no he hecho los deberes, pero tengo una pregunta que es universal para todo crimen. Vale. Entonces, Aquí cuando hay crimen, no ¿Crimen sabemos si... no hay? Bueno, a ver, sabemos que ella está trabajando el primer día y que sale huyendo. Si tú me preguntas, ¿has matado a alguien? Esa podría ser una pregunta, porque el juego de los detectives no no tiene... es esa. Vale. Venga, pues dime. No es esa. ¿Se trata de algo que tiene que ver con sentimientos y o dinero? Ah, bueno, pues sentimientos y o dinero, claro, los sentimientos, independientemente de que al poner el y o dinero la pregunta es casi universal, los sentimientos per se lo son, porque sabemos, por ejemplo, que iba a decir Patricia, que Amparo ha salido huyendo, por lo tanto, algo le ha provocado un sentimiento Claro, de... está asustada además. Claro, de miedo, de susto. Ahora, si tiene que ver con sentimientos... si te refieres a ¿Con un cosas así tercero? sentimentales del corazón, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. ¿Tienes alguna duda más, Patricia? ¿Con dinero? Con dinero tampoco tiene que ver con dinero. Tampoco. No, tiene que ver con el susto que se lleva. Y hay que saber qué es lo que le provoca el susto a Amparo, claro, para que salga así, primer día, la que ha encontrado tarde, la que está trabajando, había encontrado un... ¿Puedo hacer otra pregunta? Una más, sí. ¿Ha encontrado algún cadáver o algo así, alguna prueba? No he encontrado nada, ni cadáver físico, ni nada que tenga que ver o que le dé una pista de que pueda haber algún cadáver. No he encontrado nada de eso. Ajá. Vale. Bueno, Patricia. Empezamos fuerte. Bueno, muy bien. Tienes un número, no sé si eres de las habituales y sabes de qué va, tienes un número, mañana cada viernes hacemos un sorteo y el sorteo, cuestión del azar, decide quién juega. Son 4 personas, 4 o 5, según lo largo que sea el mes en cuanto a viernes. Jugáis en la final mensual y allí por una plaza para la finalísima de la temporada, donde hay premio gordo. Patricia, que vaya muy bien el día. A quien madruga Muchas Dios la gracias. ayuda. Gracias, Patricia. Hasta Igualmente, luego. buen Hasta día. ahora, Adiós. buen día. Adiós, Patri. Oye, sí. despertarse a las 4 de la mañana se considera madrugar. Ya, Es que yo me he claro. quedado pensando lo mismo. Sí, pero sí. Hombre, a no ser que sea como cuando nosotros llevamos un horario más o menos normal, que te levantas y vuelves a acostarte hasta las 10 de la mañana, hasta las 8. No. Pero despertarte así, eso es hipermadrugar, ¿no? Pero, Muy Eso, hiper. eso Trasnochar debería no es, ser desde delito. luego. Eso debería ser delito, pero bueno. A ver, como sabemos que Por es gusto, importante, delito. sí, como sabemos que es importante la profesión de Julio, pregunta Bárbara en Twitter, ha preguntado si Julio es contable. No lo es. No cuentes con ello. No cuentes con ello. Lourdes, que nos llamó ayer, dice, por cierto, que ayer en la radio le diste puntos, vamos, números estos para el sorteo a todos, y a mí no. ¿Por qué? No, Lourdes, a todos. Estamos diciendo que estos días estamos dando Pobre números Lourdes. a todos. Primero porque hacéis el cadáver exquisito los domingos, que el domingo que es lunes. Ese es plato estrella. Claro. Bueno, pero que no sé si este lunes habrá, porque como sigamos aquí... Ya. Tampoco estaría mal que respirásemos de cadáver Pues a mí exquisito. me gusta mucho. Ya, bueno, pero que también... Oye, a ver, no nos aferremos a las costumbres así tradicionales que se hagan... Que seamos luego previsibles, sí. Que a lo mejor... Tú imagínate que estamos con esta historia hasta el miércoles que viene. El miércoles hacemos un cadáver exquisito, ¿no? Así bien, Vale, así qué va. bien. Sí, eso me gusta a mí. Vale, en lugar de todos los lunes, pues ya sabía yo que le iba a gustar esto. Cadáver exquisito. Historia, la fulminamos y cadáver. Venga. Eso es. Vale. Guay, Muy bien. Todo bien. genial, pero yo tengo una pregunta. No, Yo yo también. tengo otra duda. No, con esta fórmula Joder. de periodicidad no me gusta por una cosa, porque entonces solo jugaríamos con cadáver exquisito. No. No, sí, claro, sí. Cadáver dices, exquisito. Historia después. pero historia otra de cadáver Otra exquisito. historia, Vale, fulminamos la historia y cadáver exquisito, Bien, sea el bien. día que sea. Alternando. Ya estoy poniendo normas. Ya está poniendo. A ver, que teníais preguntas por aquí. Sí, decíais, ¿o venga, qué? parla, Sí. va. Julio es político. Julio no es político. Vale. ¿Y quién más tenía pregunta? Yo quiero saber si la solución del caso pasa por la palabra familia. No. Manuel de Valladolid, 900-100-800. Hola, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. Perdona que había dejado a medio leer el correo que nos ha enviado Lourdes. Dice sobre el caso. ¿Es posible que la chica haya oído en la radio una noticia sobre una epidemia contagiosa en algún país del que acaba de volver Julio y ella haya visto la tarjeta de embarque o algo parecido? Digo, cuidado, y sale huyendo para evitar ser contagiada.
Hombre, la teoría era buena. Hombre, que sí. ¿Qué te qué parece a ti, buena. Manuel? ¿Qué te parece esa pregunta teoría? Uf, No, algo enrevesado. Vale, Pero- o sea, no coincide con la que tú traías. Vale, voy a decir que no, No, de no. todas formas. No. ¿La tuya cuál es, Manuel? A ver, el Amparo, o sea, ¿corre en peligro el negocio o el trabajo de Amparo? Bueno, el trabajo sí, porque se va y es que no es que corra peligro, sino que ella se va y ya no quiere saber nada. No, que ni le arreglan el paro. No. Amparo. Vale. No es que corra peligro, sino que ella se asusta tanto que se va. Pero no es porque la noticia hable de que corre peligro el trabajo No, de... no le afecta el negocio, la noticia, ¿no? Es que tú estás dando por hecho que Julio tiene un negocio y yo no hablaría... Vale. Es un despacho. Por ejemplo, un médico tiene un negocio, es raro, ¿no? Queda Tiene raro. una consulta. Hemos dicho que no es médico, pero es para ponerte un ejemplo de por dónde iría más o menos. Vale. Otra pregunta, a ver. Sí. ¿Amparo sale asustada para avisar a alguien? No. Hombre, que Y- podría compartir su susto después con alguien, pero no es para avisar a alguien de que ese alguien también corre peligro o se pueda asustar. No. Vale, y otra pregunta. Mm. ¿Antonio es corredor de bolsa? No. Antonio, No. vamos, que es Julio, ¿no? Y Julio tampoco. Va, bien. Julio, No, Antonio, Julio. no, ni Julio tampoco. No, Julio tampoco. No, pero que Antonio a lo mejor podía ser socio de Julio y tal. No es corredor de bolsa, Manuel. Pues nada, Bueno. me quedo ahí entonces. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Venga, vosotros. Hasta adiós. luego, hasta ahora. Está la cosa enquistadilla, ¿eh? Bueno, Venga, a ver. yo tengo otra. Vale, a ver tira, si tira, en tira. alguna suena la flauta. Seguro. Julio es detective privado. Bueno, Tampoco- mejor, pues da igual. sí, Da- no, no, iba a decir dime. detective a secas. da Detective igual. ni privado. No es detective. Ni privado, ni público. privado, ni público, No. ni... Sonia dice, ahí va, don Julio era un ex mandamás, por ejemplo, ex ministro, y Amparo, que va con su radio Philips a todos los araos, escucha que un nuevo gobierno ha ordenado registrar sus viviendas y tal vez detenerlo, así que sale pitando, asustadísima de las prisas, se deja allí la radio. Sonia lo ha escrito por Twitter en las últimas horas. En 3 tweets, ¿no? Por lo menos lo ha escrito. Yo creo que no, en uno. A lo mejor tiene, sabes que si tienes Bueno, claro, si tienes lo de los ricos, ¿no? lo de los ricos. De todas formas, a cheque ver, es azul que ese, o- el por ejemplo exministro, eso pone por yo al leerlo lo he extendido un poquito más, ¿sabes? X. Con algo de sintaxis. Yo creo que cabía en un tuit. Bueno, en cualquier caso, Sonia, no. Es exponente. Esto debe haber pasado en los 90, porque era cuando te podías ir de un trabajo el primer día a buscar otro, ¿eh? Ahora no. Ya. ¿Qué has dicho? ¿Que esto podría haber pasado en los...? Sí, en los 90. Bien. Bueno, quiero decir, en una época anterior a esta. Vale, entonces, ¿con qué parte de pregunta nos quedamos? Si es que quieres convertir esto en pregunta, que a veces... Venga, pregunta. Quiero convertir. ¿Está basado en la época actual? Ahora mismo no pasa, ¿no? Hola. No, ahora mismo no pasa. ¿Ves? Es que hacéis reflexiones en voz alta, Muy que bien, no muy bien. convertimos... Es que yo tenía esa duda, porque Ya. antes podía decir, pues ahora me enfado el primer día de trabajo y me voy a otro. Ahora no te puedes enfadar. No es por eso, por lo que no pasa ahora. No es por eso, pero no es una historia actual. Actual. 900, 100, 800. Enrique desde Palencia. Enrique, Hola, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. A ver si tú nos sacas del atolladero, porque esto de la noticia de la radio... recuerdo que siempre se premia este tipo de historias, donde ayer dije que es una historia, no es que sea sencilla de averiguar, ya a los hechos me remito, pero sí que se soluciona con una frase corta. Es decir, que no hay que llegar a una base y después hacer un enredo y volver a otra, y que especialmente estas, las de frase corta, lo que premian es la mirada lateral, el pensamiento lateral. A ver, dicho esto, ¿va por ahí tu idea, Enrique, o qué preguntas? Sí, más o menos. A ver. Una teoría tengo. A ver, Julio se dedica a la enseñanza. No. Nada. No, nada. ¿Por qué decías lo de la enseñanza y por qué Pues cuadraba era el ahí en tu... director de un colegio, el Sí, despacho. lo digo porque a ver si alguna cosa de la... Igual que ahora mismo acaba de decir casi de forma inocente Edgarita, no, lo de los 90, el trabajo y tal. Digo, hombre, convierte eso en pregunta. Claro. Y ya sabemos algo, y es que no ocurre en época actual. Tú lo de la enseñanza, ¿por qué lo decías exactamente? Nada, por intuición, más o menos. Por intuición, vale, no. Intuición. No tiene que ver con la enseñanza.
Bueno, pues nada. Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Enrique, muchísimas gracias por colaborar. Muchísimas gracias Nada, por contribuir. ustedes. Gracias. Hasta Venga, luego. hasta Hasta luego. ahora. ¿Alguna duda más en la sala? ¿Alguna pregunta por aquí? Sí. Ya que estamos Está picadilla, está picadilla. Sí, porque no... ¿Trabaja como no- embajador en algún país? Pregunta Coghost en Twitter. No. ¿O es coleccionista, taxidermista? Tampoco. Dime, Parda. Como has dicho que no es una época actual, ¿la profesión de Julio todavía existe? Sí. Sí, la profesión de Julio. Dice, ¿es un centro médico, una clínica de fertilidad o banco de esperma? Pregunta José María. No. Ay. ¿Qué? Alex dice, podría ser que Julio tenga un programa de radio y sabiendo que Amparo escucha, la despide en directo. Amparo, llámame. Con elegancia, ¿no? Amparo, nos dejas hoy. Te va a ir increíble en la vida, todos lo tenemos claro. Un beso, todo el éxito y venga, sal del despacho. Alex ya sabía porque como un poquito más arriba hace mención a lo del politiqueo de Sonia y dice, pues yo también por ir un poquito a la apuesta surrealista mayor, pero no es eso tampoco. Juana desde Valencia. Hola, Juana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tú qué piensas? ¿Qué preguntas? ¿Qué idea tienes? Es una idea loca, pero bueno, ¿ha habido un golpe de Estado? No. Ok. No, la idea era que Julio era el rey y aquella se había asustado por si acaso la Ya. No, Julio no es el rey. Está bien, ¿eh? Porque van saliendo aquí cosas que salen muchas historias. Nos desplazan, sí, nos desplazan del camino, así, de la línea de la senda, un poquito de lo más coherente, de lo más lógico. Y aquí hay que salirse, desde luego, parece. Pero no es rey, no ha habido golpe de Estado. Muy bien. Bueno, vale. oye, ahora que no os pase como a Lourdes, que estoy diciendo que para estas historias, por la nueva dinámica del juego, todos tenéis número, así que no hace falta, aunque no lo diga, tenéis número, ¿eh? Y muy bien preguntado. Juana, ¿alguna cosa más? ¿Alguna alternativa? No, la idea era esa. Desde ayer que dudaste con lo de militar, se me había quedado a mí la idea esa ahí. Ya. Lo de militar, por eso, había dudado un momento, pero dije, no, mejor repliego velas, porque es posible que dé una idea falsa al respecto. Se puede ser militar, pero también ser otra cosa. Y como dije que en principio, cuando preguntó Edgarita la clásica de si está basado en hechos reales, aludí a que los guionistas habían cogido un punto de la realidad para tirar del hilo. A lo mejor de ese punto de la realidad habían pensado en el Julio real, que era lo que no hemos descubierto que es, y militar. Pero como lo del militar no tiene mucho peso aquí en la historia, por eso digo que no, que militar, ni policía, ni nada de eso. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy A bien. ver si por ahí. Muchísimas gracias, Juana. A vosotros. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. ¿Es espía? No es espía. Mira, también se puede ser espía y militar. Espía y militar y Claro, tener un despacho. Sí. Se puede ser militar y escritor. Sí. Sí. Se puede ser militar y conductor. Y como eso, muchísimas cosas. Y más sabiendo que no es en la época actual. ¿Se puede ser, dices? Y Fourrier también, Hombre. el que daba las chaqueticas y todo. Por ejemplo. Seguimos, intentamos con un par de detectives Ay, más. sí, por favor, yo estoy muy Y intrigada. yo estoy caliente. Mira, Félix Martín Fiscal está ya ahí al otro lado, está despierto. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Aquí intrigadísimos. Te cuento la noticia, da pocos datos al principio, pero ya sabemos muchos. Es la noticia de la radio, se llama la historia. Amparo empieza a trabajar en el despacho de Julio. La profesión de Julio es importante. Esto no ocurre en tiempo actual, en el presente. La ha contratado para que ponga al día toda la documentación y el archivo de la familia. No es hemos dicho, ni médico, ni detective, ni militar, ni abogado, policía, ni abogado, ni notario. Bueno, pues Amparo no pasa del primer día de trabajo porque esa misma tarde, mientras está allí en el despacho ordenando el papeleo, de repente oye algo en la radio que la hace salir huyendo despavorida, de puro miedo que tiene. No, la noticia de la radio no tiene que ver con ninguna catástrofe natural, no hay un contagio de por medio, no pasa nada en el edificio donde
de donde se supone que ha salido corriendo Amparo, y en esas estamos. Ya sabes que a partir de este momento, además de para abrir el juzgado de guardia enseguida, tienes la línea abierta por si quieres preguntar algo, Félix. Perfecto. ¿Vale? Julián de Salamanca, 900-100-800. Hola, Julián. Sí. Hola. Bueno, buenos días. Mire, buenos días. Yo me llamo Julián, tengo 87 años. Sí. Y es que hace unos años yo escribí un poema que pienso que les iba a gustar a ustedes, si quiere que se lo diga. Pues seguro que sí que nos gustaría. Lo único que como estamos en la dinámica esta del juego de los detectives y el poema es muy largo, Julián, porque a mí lo que no me gustaría es que fuéramos con prisas y no lo pudiéramos disfrutar, que estoy segurísimo de que nos va a gustar, pero es muy largo el poema, Julián. Es un poco largo, sería. Claro. Mira, Julián, vamos a hacer una cosa, porque Marta o Laura o Darío, no cuelgues. Hablan contigo y seguro que tenemos una forma de que nos hagas llegar el poema, de que a lo mejor lo podamos leer nosotros, de que lo disfrutemos y le demos el tiempo que se merece, el poema de Julián. De acuerdo, de acuerdo. Un abrazo muy fuerte, Julián. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Hasta luego. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 900-100-800. Hola, Miguel. Buenos días. Buenos días. A ver, Miguel, venga, último detective de hoy. Pregunta directamente, rápidamente, porque a lo mejor vas ahí a la línea de flotación de la historia. Cuéntame. Sí. ¿Es arquitecto? No, no es arquitecto. ¿Y delineante? Tampoco. Pues ahí me quedo. Bueno, ya, todo lo que tenías pasaba por ahí, porque fuera arquitecto o delineante. Sí, porque o tuviera algo que ver con construcción. Ya. Porque tuviera Rotrings, ¿no? Pues. Casiel del Kentucky dice, ¿puede ser que haya oído los números de la primitiva? No, no puede ser. Con la construcción no tiene nada que ver, ¿no? No, con la construcción tampoco. ¿Y ahora, con la primitiva? No tiene, imposible que sea de los números de la primitiva. Digo yo que ahora que está Miguel en antena, ¿no tendrá un despacho de pan? ¿De pan? ¿No será panadero? No es panadero tampoco. ¿No existía la primitiva cuando sucedió la historia? La primitiva, ten en cuenta que se llama así porque data de los tiempos de Carlos III. Por lo tanto, sí, como tal existía. No sé si se llamaba primitiva en ese momento, pero podía haber existido. Era la actual, ¿no? No, en aquel momento claro. Claro, pero de lo que estoy seguro es que la noticia de la radio no tiene que ver con la primitiva. Casiel dice, o a lo mejor se ha enterado que está muerta y no se ha dado cuenta. No puede ser. Hechos paranormales no entran en estas historias. Por desgracia. Roberto, una última pregunta. Una última, sí. Sí. ¿Julio era responsable de que alguna persona hubiera entrado en prisión? No. Vale. Tampoco. Bueno, Miguel, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Chao a todos. Hasta luego. Hasta ahora. Sé que vamos así de tiempo, pero ¿una más? Por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Alguien tiene alguna duda? Félix, por favor. Sí. Una pregunta. Yo voy con lo de la noticia. Sí. ¿Sale despavorida la persona porque reconoce una voz en la persona que da la noticia? No es porque reconozca la voz. Vale. No es porque reconozca la voz. Es por el contenido de la noticia. Es por el impacto de la noticia de la radio. No quiere decir que la voz la pudiera reconocer, pero no es por eso por lo que se... No es solo por eso por lo que se sobresalta. Pero es buena... te daría 2 números. Félix, si pasa que ya sabes, pueden jugar aquí las primas del fiscal general del Estado, vale, sí. Pero tú no, porque tú tienes un vínculo directo y van a pensar que hay aquí algún chanchullo. Pero te daría 2 puntos por eso. Sí, te daría 2 puntos. Venga, va, Victoria de Sevilla. Hola, Victoria. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, yo quería saber, insisto, por la profesión de Julio. Sí, Julio, hemos dicho, sí. Vale. ¿Es escritor? Escritor no es. No, ni periodista. Periodista tampoco. Pues, no sé. Bueno. Porque ella se entera de la noticia y sale despavorida, de miedo, supongo. Lo que oye en la radio es
la noticia. Vale, la noticia pero de la radio. Siente miedo y se sale despavorida, dice, ¿no? Sí, sale despavorida porque oye aquello y sale despavorida. O no va a contarla, a cascarlo para otro lado, ¿no? Dice, Bueno, puede me voy a contarlo. Puede contar lo que le ha pasado. Puede contar a alguien de confianza lo que le ha pasado. Sí. Pero no para alertar a nadie de que esté en peligro ese alguien, que era lo que preguntaban antes. ¿Y Julio está en peligro? Julio no está en peligro. En peligro en realidad no hay nadie, es ella que se asusta. A veces nos asustamos porque creemos estar en peligro. Esa es una buena pregunta también. ¿Sí? ¿Está realmente en peligro? Realmente en peligro? No. ¿Ella cree que sí? ¿Ella se asusta? Sí. ¿Tiene derecho a asustarse? Evidentemente. Claro. ¿Cualquiera de nosotros en ese momento nos habríamos asustado? Probablemente. Pero ¿tiene sentido que se haya asustado? No, para nosotros no, ninguno. Y lo que ha visto, lo que... La última, Victoria, la última. Sí, venga. Lo que ha visto, lo que ha escuchado, tiene que... O ha comprobado porque lo ha escuchado. ¿Tiene que ver algo con la historia? Tiene que ver con la historia. Bueno, en ese momento ella no lo relaciona con la historia. Con la historia dices la historia así en mayúsculas, ¿no? La historia, sí, con H. Claro, es algo histórico que... Sí, es algún hecho histórico. Es algo histórico, pero ella no lo relaciona con la historia. Eso también... Vamos bien por ahí, ¿eh? Es algo histórico, pero ella no es consciente de que es un hecho histórico. Porque si no diría, se asombraría, dirá, ¿qué hecho histórico? Sino que se asusta. Victoria, hemos jugado muy bien, ya sabes que tienes un número. Gracias por contribuir, por ayudarnos a avanzar lo suficiente, a ver si mañana rematamos. Bueno, podéis seguir jugando a través de las redes sociales y enviarnos vuestras teorías. Gracias, Victoria, un abrazo. Un saludo para todos y para Félix, una admiradora. Muy bien. Muchas gracias. Una más. Muchas gracias, Victoria. Yo tengo la última rápida. Venga, sí, si hay alguna más por aquí en la sala. ¿La noticia de la radio es real? La noticia de la... Lo que está escuchando es realísimo, sí, lo que está escuchando es real. Lo que está escuchando es real en tiempo real. ¿Alguna más en la sala? ¿O cierro o me voy al observatorio meteorológico de Luismi en Rubí? Sí, pregúntale porque... No, él no lo voy a preguntar. A él bastante tiene que me ha dicho. Ahora ya verás, como después nos va a avanzar, que hablaremos. ¿Sabéis que ahora no estamos bajo el influjo de una luna? Sino que hay dos. ¿Cuándo? Sí. ¿Un huevo de 2 yemas? Sí, bueno, no sé si exactamente si sería la forma, el símil científico, pero en este día en el que nos va a hablar Luismi de las 2 lunas, día que va a empezar así un poco raro meteorológicamente, pero que creo que después se va a ir arreglando, ¿no? Luismi, buenos días. Buenos días, despertamos todavía con bastantes nubes, Eso. Va lloviendo en el nordeste del país, en Baleares incluso, pero gran parte de esas nubes se van a acabar disipando, por tanto acabará siendo una jornada bastante amable y menos calurosa que ayer. Y hoy vamos a hablar de que la Tierra ya no tenemos solo una luna, sino que tenemos dos. Dos, lo que decía. No sabemos si también serán selenitas los que viven ahí en esa otra luna, una gran roca, un gran asteroide en este caso, que se ha quedado en nuestra atracción gravitatoria. Por tanto, se va a quedar un par de meses de vacaciones con los terrícolas y las terrícolas y básicamente se va a quedar dando vueltas, pero a una distancia grande, no va a suponer ningún tipo de problema, ningún tipo de peligro para nuestra supervivencia. Pero que esta mini luna no sea ahora mismo ningún tipo de danger, no significa que no vayan a venir otros asteroides que nos puedan dar la turra. No. Después os hablaré un poquito más acerca de ello. Te esperamos a partir de las 5, Selenita. Mira, se llama como mi prima. Selenita. 4:35, 3:35 en Canarias. Félix Martín, fiscal, ya saludado. Abrimos el juzgado de guardia. Le sigues dando vueltas, ¿no? A lo de Amparo, que sale corriendo, lo del despacho de Julio. No, sí, veo que mañana, yo creo que se soluciona mañana. Y si no, como mucho dije 3 semanas, ¿no? Sí, Edgar, Parda, 3 semanas, dije yo. Sí. Si no la tiramos a la basura. No. No ha pasado nunca, creo que se haya rendido aquí el personal, los detectives. Bueno, si son 3 semanas, yo creo que ya es tiempo prudencial para abandonarla, también te lo digo. No sé, bueno, lo estudiamos. A ver, imagino que estáis al corriente, que os habrá llegado la historia del nombre, quizá nos dice, Iwao Hakamada, la persona que estuvo 45 años en el corredor de la muerte siendo inocente.
esta noticia que leímos así con este titular, es declarado inocente el pasado 26 de septiembre. Hablaba de un exboxeador de 88 años que siempre había defendido su inocencia y que en 1968 había sido condenado, como decíamos, a la pena de muerte por el asesinato de su jefe y su familia en la fábrica en la que él trabajaba. Bueno, nos hemos encontrado, Félix, por cierto, que esto ha llamado mucho la atención. No en vano es el caso, la persona, según Amnistía Internacional, que más tiempo ha pasado en el mundo esperando en el corredor de la muerte, ¿no? No sé si el caso de la persona que más tiempo ha estado esperando y que después de tantos años ha recibido un veredicto en el sentido totalmente contrario, Félix. Efectivamente, la verdad que pone los pelos de punta. Los pelos de punta. Hoy, como siempre nos propones un fragmento de una película, yo creo que está cantado. No tiene pérdida, pero has escogido un momento, es un poco más de un minuto, pero yo creo que merece la pena escucharlo. Es de la película Pena de Muerte, que además es una película que no ahonda en el caso de una persona que es inocente y que es injusta, en este caso una sentencia contra él, sino que hay un momento determinado en el que el personaje que interpreta Sean Penn pues le confiesa a Susan Sarandon cuando está en la cárcel que sí, que él lo hizo. He dicho a mi madre que soy un cobarde. Siempre dice, no fuiste tú, Matt. No fuiste tú, no fuiste tú. Tu madre te quiere, Matt. Ese chico. Walter. Sí. ¿Qué? Yo le maté. Oh. ¿Y Hope? No, señora. La violaste. Sí, señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes? Sí, señora. Es una película de 1995, Pena de Muerte, que imagino que hemos visto todos, dirigida por Tim Robbins y, bueno, los principales protagonistas son Penn, como decíamos, y Susan Sarandon. ¿Tú estabas en la Facultad de Derecho en esa época o cuando viste la película, Félix? Estaba en la Facultad de Derecho y me impresionó mucho esta película. ¿Te impactó? ¿Por qué? ¿Por qué te impactó? A ver si os pasó a vosotros cuando la visteis. Imaginaros yo además empezando derecho, ¿no? Y no sabiendo por dónde iba a dirimir mi camino. Me impresiona mucho el personaje de Susan Sarandon por ese debate interno y espiritual que vive, donde por un lado quiere apoyar al condenado a muerte en sus últimos momentos, al tiempo que por otro lado quiere acompañar a las víctimas en su dolor y la incomprensión, y se ve en varios momentos de la película, que eso genera, ¿no? Y para mí eso es una metáfora de lo que debe ser la justicia, ¿no? Por un lado, tratar con el respeto al acusado, incluso partir del principio de presunción de inocencia, y por otro lado, en caso de que sea culpable, pues aplicarle la pena que corresponda, ¿no? Y en segundo lugar, y me parece muy importante, y ahora me decís lo que pensáis vosotros, porque la película no dignifica a un hombre, tú lo has dicho, inocentemente, injustamente condenado, que sería lo típico de una película americana, ¿no? Sino reivindica la dignidad de toda persona por el mero hecho de ser persona, por muy perverso que haya sido en vida, y muestra la perversidad del mecanismo que lleva a la ejecución de una persona en la película. No sé si a vosotros os gustó. Sí, claro, por ese factor zarandea todavía más y abre un debate mucho más profundo, además de que es una película interpretada, hecha, bueno, para muchos es la mejor película. Y sobre este tema, evidentemente, yo creo que no hay ninguna duda que es la mejor película que uno pueda ver. ¿La habéis visto todos, la película esta? No sé si tenéis algún comentario que hacer a esto que... Yo es que no me acuerdo, ¿eh? Yo lo digo en serio, la he visto 2 veces hace tanto tiempo que he borrado un poco. Yo solo recuerdo el resultado final de la película, que es un poco lo que está describiendo Félix. Cuéntalo, me refiero la sensación que te queda en el cuerpo, que es como de desazón, que es un poco la sensación con el caso de... Sí, que no te deja gustera. No. Bueno, pero a mí me pasa también con muchas películas, quiero decir, ahora porque hemos ido al archivo con este fragmento que nos había propuesto Félix
Netflix. Entonces, por ejemplo, de esta escena que es vital de la película, yo no recordaba que Sean Penn le declaraba, imagínate, la idea que tenía tan distorsionada de la película. Pero sí que uno si la ha visto, uno se queda con la idea de que te impactó, de que te hizo reflexionar, de que te gustó por algo la película. Bueno, volvamos entonces al punto de partida, el hecho más actual. ¿Qué crimen se atribuía a Hakamada en Japón, que le hizo estar durante todo ese tiempo, 45 años ahí en el corredor de la muerte, Félix? Fijaros, y ya adelanto que la historia es fascinante desde todos los puntos de vista. Efectivamente. Sí. Punto de partida, 30 de junio de 1966. El propietario de una fábrica de miso, que es la pasta de soja usada para hacer sopa, su esposa y 2 de sus 3 hijos son asesinados en su casa por arma blanca. El responsable de los hechos, después de asesinar a todas estas víctimas, 4 víctimas, prende fuego a la casa. Además, se lleva de la casa unos 200.000 yenes, que equivalen hoy día como a unos 1.200 euros. Vale, estos son los hechos. Sí, pero ¿y qué mitaba en esta historia nuestro protagonista Hakamada? ¿Un pasaba por allí? ¿Qué ocurre? Pues lo que es, se convierte en la persona perfecta para ser responsable de los hechos en este momento concreto. Ya. ¿Qué pruebas existieron para condenar a Hakamada? Vale, ¿Qué es lo que sospechaba la policía? Fijaros, la policía sospechó de él desde el principio. Venía de otra ciudad, ahora lo enlazo con la fábrica. Venía de otra ciudad. Trabajaba en la fábrica, trabajaba desde hacía poco tiempo. Y ahora tenemos que pensar en Japón 1966, ¿vale? Sociedad mega tradicional, mega conservadora. Y resulta que Iwao estaba divorciado, en una sociedad que en esa época era muy tradicionalista. Tenía deudas, tenía un corte en el dedo, ¿vale? Vivía con un hijo, era como un hombre de mala reputación, que además no era de allí, ¿vale? Y, por tanto, era una persona de perfil antipático para las autoridades, por sus antecedentes personales, por su forma de ser, la imagen que proyectaba, ¿no? Por tanto, estas circunstancias confluyen en el caso concreto y parece que todo apunta a él como sospechoso. Ya, era una persona de humilde origen, ¿verdad? Muy sencilla. Efectivamente. Todo eso influyó, pero vale, esos son datos biográficos. Hubo un juicio e imagino que tuvieron que presentarse pruebas, además de esos datos, que no dejan de ser subjetivos, ¿no? A ver, ¿qué pasó entonces? ¿Qué sucedió? Fijaros, ¿Por qué se implica Hakamada aquí? Fijaros y ya veréis cómo ver muchas cosas que os van a sorprender, ¿no? Además de un país como Japón, que ya en aquella época era una democracia avanzada. Vamos a repasar. Muy poco después de los hechos, Hakamada es detenido por la policía. Se le pregunta por la herida que tiene en el dedo y él contesta que se la había hecho trabajando y es puesto en libertad. En agosto es detenido de nuevo. La ley japonesa permite que a una persona esté detenido sin estar puesto a disposición judicial durante más de 23 días. Imaginaros, ¿eh? Aquí en España, por ejemplo, ¿cuánto? Aquí en España es el máximo 72 horas. Ya, vale, sí, 3 días. Durante 23 días se le sometió a interrogatorios de 12 horas al día sin la presencia de ningún abogado, algo que permiten las leyes japonesas. El 9 de septiembre de 1966, 23 días después de ser detenido, por segunda vez, firmó una confesión donde reconoció haber acuchillado a sus víctimas con un cuchillo de pelar las alubias de soja. Vale, no sé si allí, pero aquí nos has explicado más de una vez, y eso nos ha servido, le ha servido también a los guionistas para explotarlo en el juego de los detectives, que a pesar de que sea un cliché tomado como cierto en la ficción, etcétera, aquí al menos en España una confesión no es única y suficiente para declararle a alguien culpable. Allí no sé si sí, si no, pero aparte de la confesión, ¿hubo alguna otra prueba que incriminara a Hakamada? Hubo. Sí. Pero fijaros el peso psicológico a veces, y de eso tenemos que debatirlo más, de una confesión, ¿vale? Vamos a explicar a los oyentes. En el año 1967 se celebra el juicio con gran atención mediática. Y este es un dato importante, Roberto, porque la atención mediática supone una presión. No sé si lo veis, ¿no? Cuando se produce un crimen que parece que sí es muy mediático, la policía rápidamente tiene que detener a alguien, rápidamente tiene que haber un sospechoso. Esto me imagino que influyó, ¿vale?
En segundo lugar, la acusación del Ministerio Fiscal japonés aportó como prueba el pijama de Hakamada, que tenía una pequeña gota de sangre. El acusado dijo que era suya, pero que había sido provocado por ese corte en el dedo del que hemos hablado antes. Claro, en 1967 ni ADN ni nada. Recordemos que esto es de antes de ayer, lo del ADN del 80 y pico. Y en Estados Unidos, vale. Durante la celebración de la vista, un especialista de laboratorio, ya que no hay ADN, sí que testifica que por el microscopio la cantidad es insuficiente para saber qué es sangre y, por supuesto, de quién es. Entonces, segunda sorpresa, el fiscal, que bajo la ley japonesa no está obligado, fijaros, a mostrar todas las pruebas desde el principio, se sacó de repente una nueva prueba. La policía había entregado al fiscal 6 prendas supuestamente de Iwao manchadas de sangre que se habían encontrado en un tanque de la fábrica de miso 14 meses después de los hechos. Y supuestamente estas prendas sí que tenían, eran del acusado, estaban guardadas, manchadas con sangre. Y supuestamente era de la sangre de... Efectivamente. Vale. ¿Qué dijo? ¿Cómo se defendió el acusado? ¿Qué dijo de la supuesta confesión y de esa ropa encontrada? Fijaros, él dijo de su confesión que se la habían arrancado del cansancio y del agotamiento, que además le habían prometido que esa confesión, que no era nada, que si era inocente, luego se iba a demostrar su inocencia. Pensamos que estamos hablando de una persona joven, pues que no se podía imaginar lo que había pasado, ¿vale? Y en cuanto a lo de la ropa, alegó que no era suya. Y además decía, otros argumentos que usó el abogado de Iwao, era que el color de la sangre, de la supuesta sangre de la ropa, era demasiado oscuro. En esa estábamos, o sea, ni ADN tal, sino por el color de la sangre, si era oscuro, más claro... Nada. Ya. Y el fiscal alegó que, el color era más oscuro porque después de estar sumergida en el miso, pues había adquirido ese color. Entonces dio igual. El tribunal, compuesto por 3 personas, le condenó a pena de muerte. Si bien, y aquí hay un detalle que luego va a cobrar mucha importancia en esta historia que parece de una novela, uno de los 3 magistrados no está de acuerdo con ese veredicto de culpabilidad. Vale, lo que aquí decimos, al menos en términos periodísticos, no sé si será más o menos ajustado, que emitió su voto particular, ¿no? Efectivamente. Vale. Que nos contó aquí cuando estuvo con nosotros tu amiga jueza, Vanessa Riva, que esto es muy normal, vamos, que cuando hay un tribunal compuesto por varios magistrados, pues prevalece democráticamente el 2-1 que prevaleció, por ejemplo, aquí, ¿no? Efectivamente. Bueno. Oye, ¿qué pasó después de eso? ¿Qué sucedió y cómo es que cobra mucha importancia el voto particular del otro juez? Tenía muchas ganas que me hicieras esa pregunta. Vamos a ver, en esta historia hay 3 grandes protagonistas, uno es Iwao, por supuesto, otro es su hermana, que la veremos más tarde, y el tercero es el que vamos a ver ahora, que es uno de los magistrados. Voy a saltar ahora al año 2011. Hay un magnífico, chulísimo, que he disfrutado muchísimo, magnífico artículo publicado por El País Semanal, firmado por Álvaro Corcuera, que se titula 42 años esperando el corredor de la muerte, donde contaba el caso en 2011. Entre otras cosas, el periodista se entrevista con este magistrado, que se va a llamar, fijaros el nombre, el apellido es Kumamoto. Kumamoto. Y el juez Kumamoto... Que allí es como Martínez, quiero decir, tampoco nos flipemos. Vale. Esto es lo que el juez dice al juez, entre comillas, No entiendo cómo los otros 2 jueces ignoraron las pruebas. El juez mayor de mayor edad dijo, es culpable, eso bastó. Me ordenó escribir la sentencia. Durante una semana estuve hecho un lío. Redacté 300 páginas y le condenamos a muerte. En un anexo añadí que no estaba de acuerdo, pero me obligaron a callar. Esto es lo que dice Kumamoto al periodista. Bueno, incluso, no sé, igual ahora hablo de memoria, pero me suena que este mismo juez fue el que publicó 2007 o así un libro hablando de este caso. Un libro que desde luego aquí igual pasó sin pena ni gloria, pero que fue un éxito en Japón, ¿no? Y que... Kumamoto sería un perfecto personaje de un libro del señor Roberto Sánchez. Vale, Fijaros, me lo apunto. A ver si estáis de acuerdo. Vale. En este libro...
denuncia las irregularidades del proceso y el coste personal que le supuso. Lo que me emociona es el factor humano, ¿no? Enorme sentimiento de culpa para él, que se extendió a su vida. El artículo del País Semanal narra cómo el juez cayó en el alcoholismo, tuvo grandes problemas familiares, arrastrados por ese sentimiento de culpa y de vergüenza que se fue apoderando de él. ¿Me permite, Roberto, que os lea un párrafo del maravilloso artículo del País Semanal? Hombre, por supuesto. Fijaros qué bonito el párrafo, dice el periodista: encontramos al hombre, puntual, junto a su actual pareja, en un restaurante junto a la estación de tren de Fukuoka a finales del año 2010. Él tiene 74 años, viste pantalón, camisa y corbata. Ella, su pareja, 70, viste kimono. Como la mayoría de los japoneses, no dan la mano ni mucho menos dan 2 besos, solo inclinan el cuerpo en reverencia. Yorusco, encantados. El exjuez, apoyado ahora en un bastón, habla poco. Mira temeroso. Solo ríe cuando se alaba su elección del menú, arroz, verduras y sopa. Hace años, cuenta el juez con un hilo de voz, pidió perdón a la madre y a la hermana del condenado, de Iwao. Se tiró al suelo, arrodillado, agachando la cabeza a los pies de las 2 mujeres. Ellas aceptaron el gesto, el mayor en el grado de arrepentimiento según las costumbres japonesas. Y la madre de Iwao le dice: no dejes que lo asesinen. Es una historia, querido Roberto, de culpa, de redención, que considero que es digna de ser contada. Oye, el juez, por cierto, claro, escribió un libro, no sé si fue ahí o en alguna entrevista, esta que citas del País, y contó algo del proceso de cómo se fraguó la decisión de la condena, si hubo debate entre ellos o alguna particularidad. Contó. Del libro subyace, de lo que yo me he leído, no me he leído el libro, me he leído un buen resumen del mismo. Yo creo, Roberto, que de lo mediático del crimen y de la confesión, o sea, prejuzgaron, nunca peor dicho en este caso, los jueces. Y cuenta Kumamoto que a él, en la deliberación, da mucha importancia que había más sangre, supuestamente en los calzoncillos encontrados en la empresa, en el depósito, que en los pantalones. Y eso a él no le cuadraba. Y no hacía más que insistir a los demás magistrados: debería ser al revés, debería ser al revés. Pero los otros jueces lo tenían muy claro. Y no hacía más que decir: pero ha confesado, sí. pero ha confesado. Se aferraban a eso, ¿no? A la confesión, sí. confesión y ya está. Sí. Bueno. La condena es de 1968, se ha revisado ahora este año, 2024. ¿Cómo es posible que un asunto haya tardado tanto tiempo, 56 años en revisarse? Es evidente, y hay que partir de eso y hay que decirlo con claridad, que eso supone un fracaso de la justicia, absolutamente, ¿no? Es un conjunto de razones: burocracia, falta de transparencia en las leyes y en los procesos penales japoneses y fatalidad. Sí que es verdad que el juicio se revisa por primera vez en 1976 por la Corte Suprema de Japón, cuando el abogado de Hakamada de Iwao apeló en su escrito la primera vez diciendo, fijaros, que la ropa que se había encontrado en los tanques de la empresa no le valía, era pequeña para el acusado. La Corte Suprema pidió al preso que probara los pantalones y vio que no eran de su talla. La defensa y Iwao tenían esperanzas de ganar. Pero no nos sirvió eso tampoco. ¿Sabéis lo que dijo la sentencia? ¿Qué dijo? Dijo que era posible que hubiera engordado en la cárcel. O que hubieran encogido también en los pantalones, ¿no? Eso es. Ya. ¿Y sabéis qué más añadió en la Corte de Apelación? Es que ha confesado. Ya, siempre confesó el crimen. Sí. Vuelve a aparecer aquí en escena el juez Kumamoto, ¿no? El personaje futuro de una novela de Roberto vuelve a aparecer de nuevo. ¿Por qué? Veréis, un año después renuncia de los hechos, renuncia a su carrera y se empieza a obsesionar con el caso. Además de ese proceso de autodestrucción... O sea, renuncia a su carrera, no se jubila todavía, sino que renuncia a su carrera. Fijaros, viaja hasta la fábrica donde ha sucedido todo. Compró ropa similar a la encontrada en el tanque del miso. Lo metió en los barriles y se ensañó a cuchilladas con un trozo de carne animal. Vio que la tela no encogía, que se volvía oscuro y la sangre no se distinguía. Y los cuchillos no soportaban la cantidad de puñaladas supuestamente acaecidas en el crimen. Anónimamente envió toda esta información al abogado de Iwao, porque para el juez Kumamoto la prueba fundamental de la acusación hacía aguas. La apelación quedó rechazada,
Pero Iwao solicitó, fijaros, la repetición del juicio en 1981, en 1994, en 2004 y en 2008. Y fracasó. Pero no le ejecutaron tampoco, ¿eh? Claro, oye, no nos olvidemos de Iwao, desde luego, durante todo este tiempo lo pasa, vive en el corredor de la muerte. ¿Cómo era su vida allí? ¿Qué se sabe? Fijaros, esto es para aquellos que sin saber, muchas veces me ha pasado, que consideran que estar en la cárcel es como estar de vacaciones, ¿no? Imaginaros en un corredor de la muerte, ¿no? Pues se ven las siguientes etapas. En un principio, Iwao se siente fuerte y confiado en que la justicia iba a revelar que él era inocente, ¿no? Entonces, en las cartas que manda a su familia, pues se muestra exultante, confiado, no tengo nada que ver, soy inocente, escribe en sus primeras cartas, pide disculpas a su familia por el malestar que ha causado, ¿no? Tras ser condenado a muerte, empieza a expresar su temor a morir y su rabia por haber sido acusado falsamente. Hay una carta que dice lo siguiente: cuando me voy a dormir cada noche en mi celda solitaria y silenciosa, a veces no puedo evitar maldecir a Dios. No he hecho nada malo, escribió a su familia. Qué sangre fría la que me ha infligido semejante crueldad. No necesitamos un Dios así. Estoy tentado de gritarle a ese Dios, escribió Iwao en alguna de sus cartas. Claro, y se resquebrajó su salud mental. Y, oye, por cierto, ¿dónde surge? Porque hablabas de este juez que abandona la carrera incluso, y de su hermana, la otra gran heroína de esta historia, Hideko, se llama la hermana. ¿Cuándo empieza a tomar ella las riendas y por qué es tan importante aquí? Es tan importante porque siempre creyó en él. Sí, casi siempre son las mujeres las que siempre creen en alguien, ¿eh? Casi siempre. Y siempre asistió, fue cada semana durante 40 y pico años a ver a su hermano. ¿Y sabéis qué pasó, chicos? Que hubo un momento que coincidió además cuando al compañero de la celda de al lado de Iwao le ejecutaron, donde se resquebrajó la confianza de Iwao, y decidió que ya no quería ser visitado por nadie. Aún así, la hermana durante 14 años fue cada semana para ver si su hermano la quería visitar, y durante 14 años obtuvo semanalmente un no. Pero ella siguió defendiendo la inocencia de su hermano y siguió trabajando con el abogado de su hermano, intentando presentar pruebas que demostraran que era consiguió? ¿Cómo se consiguió que se pudiera repetir este juicio que después fue fundamental para revisar su condena? Pues por unas fotos en color. Fijaros, cuando la Fiscalía aportó en el 2014, fijaros qué triste, las fotografías del color de las manchas supuestas de sangre de las ropas, el tribunal que estaba revisando empezó a dudar de que fuera sangre y consideró oportuno repetir el juicio. ¿Sabéis cuántos días había pasado en prisión, privado de su libertad, Iwao? ¿Cuántos? 17.388 días. Bueno, la sentencia, además de declararlo entonces no culpable o inocente, imagino que habla de todas las irregularidades, ¿no?, que se han cometido durante todos estos años. Félix, sí. Habla de todo esto, cuenta el porqué, cuenta el qué es lo que lleva a considerar que las pruebas no eran válidas, y la sentencia, ya lo veremos, acaba defendiendo la inocencia de Iwao. Ya. ¿Había pasado, se tiene constancia? Sí, porque hablamos de cómo funciona la justicia aquí en nuestro país. ¿Esto había pasado alguna otra vez, así, algo parecido había en Japón? Pasado, sí. Había, pero me parece que en Japón, desde la Segunda Guerra Mundial, 3 o 4 veces únicamente. Bueno, pues desde luego yo creo que los oyentes, no sé si eran conocedores de todos los detalles de la historia, ahora sí, de muchos más, y podemos sacar todos conclusiones. No serán técnicas como las que puede sacar Félix o un profesional, pero yo creo que como ciudadanos muchísimas. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte, amigo, hasta la próxima semana. Un abrazo, hasta la semana que viene. Ahora. Adiós. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.